Buenas tardes, por acá les saluda Nora Barrios. Hoy muy emocionada porque tengo al profesor Larry Vincent con nosotros, un profesor que ha estudiado muchísimo, se graduó de licenciado en manejo de bosques en la Universidad de Colorado, tiene una maestría en ecología y en la Universidad de los Andes, siempre en manejo de bosque, en manejo de bosque. Tiene un PhD en bosques en la Universidad de Tennessee, PhD por supuesto, y tiene un doctorado honoris causa en bosque otorgado por la Universidad de los Andes. Y así es solamente el comienzo porque tiene numerosos estudios, experiencias, vivencias y un profesor de alta enseñanza para todos. Y lo apreciamos muchísimo. Buenas tardes, profesor Larry. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Le agradezco mucho la oportunidad. Me alegro. Para nosotros es un placer que haya aceptado conversar y poder conocer de su trayectoria. Todo el grupo forestal le manda un caluroso saludo y está ansioso de poderlo escuchar. Es sencilla la entrevista. Acá vamos a conocer de usted cómo se inició sus estudios en la parte de bosque, los primeros años de carrera, luego cómo llegó a Mérida. Cuéntanos un poco de su trayectoria, que estamos ansiosos de saber. Pues sí, la historia comienza en San Cristóbal, Nuevo México, Estados Unidos. Es el norte de Nuevo México, zona montañosa, área rural, una escuelita rural donde yo era el único gringo en la escuela. Así fue que aprendí español. Ese fue el comienzo. Buen comienzo. Ahora, en esa área había de todos los muchachos participaban, hacíamos actividades de cacería, la trucha, pesca de trucha, unas cosas rurales, ¿no? Entonces, entre todas esas cosas rurales, y también teníamos una pequeña ganadería de 18 vacas, con todo, era llevando las vacas a la sierra, montando a caballo, caminando por la sierra, cazando venado, cazando conejos, y cosas de bosque. Y mi padre se interesó un poco de conocer algo de suelo y compró un kit de prueba de suelos. Entonces ahí tuve yo una introducción, todavía en mi época de bachillerato, con prueba de suelo. Hice un poquito, ¿no? Más por encima. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan bonita! En el bosque también, me interesé también, ¿no? Cómo serán los suelos en el bosque. Entonces, ahí, eso fue, por esa experiencia, digo, bueno, o yo estudio o agricultura o estudio forestal. Finalmente ganó forestal. Bien, entonces, ¿y en ese por eso estudié forestal. Y en Nuevo México, en ese tiempo, no había escuela forestal. Entonces fui a Colorado, a Fort Collins, es el Colorado State University, un poco al norte de Denver. Y ahí durante 7 años hice mi carrera, 7 años porque salía a trabajar y volvía. Trabajé en Alaska, trabajé de paracaidista en incendios forestales, smoke jumpers, en 3 temporadas en Alaska. Y trabajaba un tiempo, salía de la universidad, volvía. Entonces la carrera de 4 años lo hice en 7 años y acumulé 3 años de trabajo. ¡Wow! Y de experiencia. Sí, en todo eso. Finalmente, bueno, ya me estaba agarrando la recluta. Entonces me dediqué a partir de lo que llaman ahí el junior year, que es el 3er año de la carrera de 4 años. Bien. Entonces ahí sí me dediqué completo a los estudios y salí con el título. Ahí el título, no existe el título de ingeniero forestal en Estados Unidos. Los títulos de pregrado son Bachelor of Science, que suena como bachiller en ciencias, ¿no? Okay. Entonces ese es mi título, Bachelor of Science en manejo de bosques de Colorado. Gradué en el año 66 y apliqué para una beca Fulbright. Es un programa de intercambio. Okay. Entonces me salió la beca y eso fue a Venezuela. Yo había puesto entre Venezuela y Colombia. Y el programa me escogió para Venezuela. Entonces llegué a Venezuela en junio del 66 con mi beca Fulbright y hablando español al estilo de Taos.
Yo salgo de todos. Y la gente dice, ¿y dónde es español? Que tú sabes de dónde viene. Entonces, en Nuevo México. Resulta que es un español del siglo XVI que Bien. quedó aislado. Entonces la gente habla así, ¿no? Es bueno, otro tema, ¿no? Pero la gente tocaba guitarra y cantaba rancheras, que aprendí con mis amigos y todo, ¿no? Ah, pero le fue muy bien Entonces los entonces en amigos Mérida. venezolanos me decían, oye, pero ¿usted por qué habla así? ¿Y por qué canta ranchera? Bueno, es cierto que, bueno, llegué de ese intercambio y ahí comienza, sí, ya lo de Pausolinos, porque justo, eso fue el 67, 66, 67, estuve haciendo, cursando algunas materias, pero sin tener que presentar examen. Tranquilo, bonito para un estudiante. Muy Y bien. en el año 68, Pausolino, junto con Luis Enrique Royer Poveda, mi compadre, ellos establecieron, Pausolino fundador, Sí. fundaron el Centro de Estudios Forestales de Posgrado y había el posgrado de manejo bosque. Entonces, el año 68 hice los cursos con profesores. Roger Cuella fue uno de los profesores, bueno, muchos profesores muy buenos, y profesores, llevaron profesores de afuera, el doctor Schultz de Surinam y el Bien. doctor Bourbon de Surinam y de Holanda, ¿no? De la Universidad de Wageningen. Ellos influyeron mucho en la carrera, como fue. Pero lo cierto es que gracias a la iniciativa fundadora de Pausolino, arrancó el posgrado y yo fui de los primeros 4 estudiantes, éramos 4 estudiantes de manejo bosques. Un Carnevale, Tomás Carnevale, Sí, Ali de Jesús, también lo y conocí. Cervellón Araujo y yo. Éramos los 4 estudiantes de manejo bosques. Entonces ahí sí, está el año 68, fue los cursos, incluye una pasantía en Surinam, que yo fui como estudiante y a la vez como traductor, como yo era el único que hablaba inglés. Entonces fui traductor. Esa pasantía fue una relación muy estrecha con Surinam, Por el la profesor. Guayana holandesa, en Surinam. Y íbamos con los estudiantes y muy buena es la experiencia, ¿no? Eso nos trataban muy bien a nosotros. Y hacíamos un poquito también en Trinidad y Tobago. Entonces hicimos eso el año 68 y el año 69 me dediqué yo a hacer la tesis en Caparo, la tesis sobre tipificación del bosque con fines de manejo. Ya había un estudio que había hecho, un estudiante de pregrado, que me escapa el nombre ahorita, un colega, seguramente lo conoce, ya no me acuerdo el nombre. Él había hecho un estudio de tipificación para su trabajo de grado de ingeniero forestal, ¿no? Entonces yo sobre esa base, ahí estuve en Caparo prácticamente de enero, creo, hasta agosto, creo, casi todo el tiempo en Caparo. Ahí 7 meses, 8 conocí a meses. Luis Ballesteros, que era trabajador, influyó mucho en mí como trabajador, ¿no? Capataz y conocedor del bosque. Él me ayudó mucho en la tipificación. Entonces, esa fue mi tesis de maestría. Y después, bueno, me gradué, recibí el título en el 71. Pero mientras tanto me contrataron el año 70, en enero, otra vez, gracias a Pausolino Martínez. Su amigo. Y lo de Poveda también, pero el gerente, el ejecutor, Pausolino, me mandó a Caparo con 10,000 bolívares, un perito, Colmenares, que falleció después, Antonio Colmenares, un larense, y un topógrafo, Morantes. Los 3 fuimos y en el cantón contratamos trabajadores, incluyendo por supuesto a Luis Ballesteros y muchos trabajadores, Luis García, Antonio Araque, bueno, ya no los voy a nombrar todos, pero el año 70, y lo curioso que para aprovechar el verano no se había todavía firmado el contrato de financiamiento que era con Corpo Andes. Bien. Pausolino tomó la iniciativa de sacar plata, mandarme a mí
sin haber todavía firmado el contrato, para ganar tiempo, porque pues, el verano, la época seca, el verano es corto, ¿no? Sí, Entonces yo arrancamos, y creo que en marzo se firmó el contrato con Corpo Andes. Entonces eso fue el comienzo del proyecto Caparo. ¿Y qué tiempo pasó en el proyecto? ¿Cuánto tiempo Yo pasó? hasta que me retiré para hacer el posgrado, ¿no? Bien, Hasta el 75, el año 70, hasta abril 75. muy buena Y experiencia. eso fue hace 5 años. Yo era el jefe de campo. César Bustamante era el jefe de campamento y, Imagínese. y el director de posgrado en ese tiempo, creo que el Noelo Gaya, creo que fue, si recuerdo bien. Pero todo esto fue otra iniciativa de Paussolino, ¿no? De arrancar ese proyecto en esa forma y darle. Y se firmó el contrato todos los años. Corpandes financió, creo que hasta el 75, que ya no hubo financiación, ya se cambió para otra cosa, ¿no? Entonces eso fue sumamente importante. Y Cuando fue yo su me primer retiré de trabajo. ser contratado. Y luego sí se fue a hacer la maestría. No, la maestría la hice, los cursos en el año 68. Sí, Mi y tesis luego, en Caparo 69. Y me dieron el título porque yo tardé en hacer los trámites que tienen que hacer trámite para validar mi título de bachelor. ay, Que sí, otro cuento, cuando el estudiante, bueno, primero llegué a Mérida, el estudiante me dijo, bueno, ¿tú eres qué? ¿Tú eres ingeniero forestal? Y digo, no, porque mi título no es ingeniero forestal, soy forestal. ¿Pero qué título? Bueno, eso es el Bachelor of Science. Ah, eres bachiller. wow, Ya yo sabía, ya, no, bachiller no, porque bachiller es high school, ¿no? Es la sí, escuela claro. secundaria. Pues, bueno, entonces yo decía, bueno, entonces, ¿eres perito? Y yo no sé, bueno, a lo mejor sí. Pero, entonces, claro, no entendían esa cosa del Bachelor of Science, porque en Estados Unidos no existe el título de ingeniero. A los ingenieros civiles, ingenieros sistemas, todo le dan el título Bachelor of Science in Civil Engineering, en ingeniería civil. Y cuando Muy se bien. dirige a una persona, no se dirige como ingeniero. O sea, no se le dice engineer tal, ¿no? Se dice Mr. nada más. Ah, Y el título dice Bachelor of Science, bachiller en ciencias, Bachelor of Science, y bien. es el título para todo el área de ciencias. Después existe también Bachelor of Arts, que es para las artes, ¿no? Y es el título universitario de pregrado. Después viene la maestría y después viene el doctorado, ¿no? Entonces, bueno, para entender todo eso, Sí, entonces no, yo no, quedé muy entre bien, muy buena bachiller y perito. explicación. Muy buena explicación. Y Sí. luego de allí de Caparo se fue a hacer el doctorado, el PhD. Yo me retiré de Caparo, y si recuerdo, en abril del 75, para ir porque mi esposa también le salió una beca, ella iba a estudiar psicología educativa. Bien, Entonces yo me retiré, pues yo era profesor contratado. Yo bien. me retiré con intención de estudiar, ¿no? Entonces me dieron una beca, era como una beca de ayuda becaria, creo que se llamaba, Sí, que le podían dar a una persona que no es personal ordinario, ¿no? sí. Entonces, lo que sí fue en Caparo, me hicieron una despedida de 3 días. Eso es ¡Ay! increíble. Yo tuve que salir a escondidas por un camino para poder escapar, pues eso era tremendo, bonito, ¿no? Eso era tremendo reconocimiento, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Qué Era mi alegría! despedida, ¡Qué y ahí se despedida tan encargó bonita! David Silva. Después de mí se encargó David Silva, Ah, el bien. profesor David Silva. Sí, profesor, recuerdo. Sí. Sí. Ajá. ¡Ay! Entonces ya ahí fui a Tucson, Arizona, que mi esposa, que era merideña, ¡Ah, mi primera merideña! esposa, Se casó con una merideña. ¡Qué alegría! sí. Ella es la mamá de mis 2 hijos. Bien. Ella hizo su maestría, ella era profesora de la Facultad de Humanidades. Ah, bien. Y ella hizo su maestría en psicología educativa. Y yo me puse ya a los pasos para hacer el doctorado. Bien. Terminamos en Tennessee porque había un profesor que había estado de profesor visitante en Mérida, el doctor Frank Woods. Él fue muy importante en mi área de De decisión de formación. estudiar del doctorado, ¿no? Fue mi profesor guía también. Bien. Entonces, él era de la Universidad de Tennessee.
Entonces de ahí yo hice los cursos, asignaturas en el año 75, 76. El año 77 ya tenía un proyecto de disertación, que es la tesis doctoral, para trabajar en Uberito, sobre calidad de sitio en las plantaciones de pino. Ahí es donde yo hice mi tesis doctoral. Fue en calidad de sitio en Uberito. Y ahí, muy bien, estuve yo en Uberito en el año 77 como el nombre del famoso, el jefe de proyecto de Uberito, ahí se me escapa el nombre ahorita. Muy conocido, después me voy a acordar. Pues todo el mundo lo conoce. Ingeniero agrícola que arrancó el programa forestal en Uberito, de plantación de pino. Bien, yo creo que fueron varios. Ay, a mí también en este momento no recuerdo. Sí, pero... se me escapa la edad, estamos olvidando. Entonces, el año 77 hice el trabajo de campo, ahí en Uberito, y el año 78, bueno, la última parte del 77, trabajo de procesamiento de datos en Mérida, con tarjetas perforadas y ya estaba todavía la computadora IBM en tarjetas, ¿no? Wow. Hice eso, ya, mientras tanto, en mi estudio había aprendido a programar en Fortran, en lenguaje Fortran, para programar, ¿no? Era antes cuando se programaba, ahora todo viene en paquetes. Pero, entonces, ya me perdí dónde estaba. En el 78, procesamiento de datos, y escribí, y fui a Tennessee en el 78 a defender. Hay todo un proceso donde hay la defensa de la tesis, ¿no? Bien. Y me gradué en el 78, eso fue en la Universidad de Tennessee. Ahora viene otra parte Paulino. Yo regresé en enero 79 a Mérida. Ay, voy a volver a entrar a la facultad, ay, bonito. Llegué a la facultad y lo primero que me dieron fue: va a tener que buscar trabajo en otra parte. Para ti no hay. Había habido un problema entre los famosos grupos. Sí, claro. Y un profesor de un grupo fue negado por el otro grupo. El grupo mío, eso era el grupo Caparo, Geografía y Caparo, que era junto. Entonces, me dijeron, búsquense. Yo fui al CIDEA, metí los papeles en CIDEA y ya me estaban recibiendo. Bien. Paulino, que muy, sin yo pedirle, él me dice: Larry, tú vas a entrar a la facultad. Y él organizó, aquí hay para acá, negocio entre los grupos, y cómo vamos a dejar de ir a este que ya viene para nosotros. Y que está bien preparado, que ya, claro. Sí, con el doctorado, recién doctorado. Sí. Y Paulino organizó, no sé cómo, se movió, palancas políticas entre los grupos, ¿tá? Y sí, ahí me aceptaron. Otra vez contratado y después pasé ordinario, ¿no? Pero él fue, pues si no ha sido por él, yo no me gustaba mucho el CIDEA, pero bueno, algo, ¿verdad? No, hay que trabajar. No es que pero yo quería la universidad, ¿no? ¿Y allí entró a profesor de pregrado o de posgrado ya? No, más que todo de posgrado. Yo, inclusive, antes de recibir mi doctorado, yo di clases en posgrado, en manejo de bosques. En silvicultura porque hicimos silvicultura 1 y silvicultura 2, había 2 silviculturas. Y después yo propuse una materia que se llamó Estrategias de Manejo de Bosques, fue una materia nueva. Estrategia, que tendría que ver, más que todo posgrado. Bien, y esa materia tenía que ver con el aprovechamiento del bosque. Tenía todo, o sea, tenía que ver con aprovechamiento. Claro, aprovechamiento es otra carrera, en realidad, ¿no? Pero es determinar qué proporción y cómo se decide aprovechar para que sea sostenible el manejo, ¿no? Wow, entonces, sí. Porque siempre ahí viene otra área medio conflictiva que existe al día de hoy, que mucha gente quería proteger los bosques y no tocarlos, ¿no? Porque desconfían de cortar árboles, no querían cortar árboles, por decirlo así, ¿no? Bien. Entonces yo me vi en eso, eran estrategias
para que se vea el manejo yo lo llevé, manejo productivo sostenible de bosque tropical. Manejo productivo, o sea, que extractivo, con sí, aprovechamiento de madera. Aprovechando, garantizando la regeneración natural, claro, respetando los estratos. Sí, podía ser regeneración natural o plantación, o combinaciones, lo que hicimos en Caparo. En Caparo exploramos, hasta nos salió el famoso método Caparo, porque se nos quemó accidentalmente un área que habíamos socalado. Ok. Y eso resultó bueno, plantamos ahí, decía Ballesteros, nosotros plantemos ahí, está bonito, pues, porque se había quemado el sotobosque, pero no habían deforestado arriba, era ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían? Socalado. Bien. Decía la gente, era cortar el piso inferior y un poquito piso inferior, más que todo piso inferior, no, nada de árboles grandes. Entonces que el dosel quedaba, ¿no? Sí, claro, no entraba luz. Sí, entonces eso se quemó, un área que habíamos preparado, era para otra cosa, para probar, y se quemó. Íbamos a plantar sin quemar, era la cosa. Pero se nos quemó porque quemamos un área de campo abierto, se nos pasó el fuego y quemó el área que habíamos socalado. Wow. Y después vimos, no, eso es bueno para plantar, vamos a plantar allí. Y ahí nació el método Caparo. Bien, y con la ayuda, como en Caparo, logramos una cosa bonita, que era que todos los trabajadores sentían con ánimo de criticar o sugerir cosas, desde el vivero hasta el bosque, el montaña. Un obrero cualquiera me dice, mira doctor, o mira ingeniero, a mí no me parece que tal cosa, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Vamos a probar. Entonces todo el personal aportaba. Eso fue una experiencia muy buena en Caparo, ¿no? Trabajo en equipo. Se trabajó en equipo, sí. Qué bueno. Entonces con esa cosa nació el método Caparo, que eso fue, entonces yo buscando en la bibliografía, había un método Limba que usaron los franceses en África occidental, en Gabón, Costa Marfil, con Catino, era que fue a Mérida también. Catino fue a Mérida para aportar y para visitar en Caparo y aportar, ¿no? Entonces el método Limba era muy parecido, era socalar el bosque, quemar. Bien. Y plantar en líneas y dejar que la masa entre las líneas crezca, el sotobosque otra vez. Y luego implicaba dosificar la luz, o sea, poco a poco abrir el dosel, envenenando, anillando y envenenando. Entonces ahí nació eso. Entonces, y había la experiencia del profesor Pinol, doctor Pinol, porque él recibió el doctorado junto con nosotros, honoris causa, si recuerdo bien. Sí. Él era la parte de regeneración natural, dirigida y todo. Entonces también probamos eso, ¿no? O sea, había la parte de regeneración natural y inventamos también el término de manejo extensivo. O sea, que había partes donde se hacía plantación o regeneración natural con tratamiento del bosque, ¿no? Había otra parte donde solamente se explotaba el bosque, pero no hacía más tratamiento. Eso se llamó manejo extensivo. Eso fue parte de la estrategia de manejo. Eso también nació en Caparo. Bien. Qué bonita experiencia, qué bueno recordar los términos y los conceptos. Ya me fui por un momento imaginando y recordando las plantaciones, las prácticas y todo lo que se hacía. Profesor, y luego le dan ese reconocimiento, ese doctorado honoris causa. ¿En qué año se lo dan? Eso estoy tratando de recordar. Y la verdad es que no recuerdo. Debe estar documentado porque fuimos, si recuerdo bien, fuimos 7 o 6 personas. Marcelino Quijada, que ya tenía, como yo, ya tenía doctorado, por supuesto. Bien. Y le dieron a él también honoris causa. En bosque. Segundo Jiménez creo que era decano de ese tiempo, creo, no estoy seguro. Entonces sería por los 90. ¿Perdón? Sería por los 90, por allí, ¿verdad? 96, 90, sí, yo creo que sí. Yo voy a tener que buscar, yo creo que sería 90, a ver.
Bueno, no importa, pero fue por Bueno, sí, esos no años, estoy sí. seguro, pero se puede buscar, porque ahí había varios, entre ellos, pues, el profesor Pinol recibió también Bien. este, ¿quién es más? No me acuerdo si David Silva, no recuerdo en este momento los compañeros que recibimos Qué buen reconocimiento y qué maravilla que se lo hayan dado, ¿no? Fue iniciativa de la sí. profesora Arlene, me dijo. Fue iniciativa. Si recuerdo bien, ella tomó la iniciativa de hacer un reconocimiento y luego en el Consejo Facultad y todas esas cosas, entonces lo lograron hacer, ¿no? Bueno, a nivel universitario, ¿no? A nivel Consejo Universitario, por supuesto. Bien. Y rector, supongo que era Perucho, el doctor Pedro Rincón, creo, ¿no? Sí, creo que él fue en 2 periodos, creo, ¿no? O 3 periodos. Sí, sí, supongo, 2 o 3, mucho tiempo, sí. Y sus publicaciones, que son muchas, ¿cuál recuerda más? Pues yo creo que más el libro que saqué, Métodos Cuantitativos de Planificación Silvicultural, en 2 tomos. Wow. Y se publicó, el Consejo de Publicaciones publicó los 2, pero publiqué un tomo y después terminé el libro y el segundo tomo, o sea, salió en 2 partes. Y Ah, eso fue el Consejo de Publicaciones. Eso fue lo principal. En publicaciones, en revistas, de verdad, no. no sabe Debía haber publicado cuántas. más. Debía haber publicado más. Tuve publicaciones, pero yo me dediqué, como no había mucho material escrito en español para los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Bien. Entonces yo me dediqué mucho tiempo a escribir para los estudiantes, por decir, ¿cómo se llama? Guías de estudio. Sí, que eran de Entonces, gran ayuda en la facultad. Era sí, maravilloso estudiar con las sí, guías. sí, Se sí, y estudiaba todo muy eso bien. lo publicaba el Consejo de Publicaciones de la facultad, no Sí, recuerdo cómo se claro. llamaba. Muy, muy buen Entonces, apoyo. eso era multigrafiado y venta en los estudiantes. Hay otra cosa que hubo un tiempo que decían, ¿por qué Larry no puede dar clases a nivel de pregrado? Porque yo Ajá. era pregrado. Entonces, en el 83, creo que fue, di una parte de la materia silvicultura, no me acuerdo cuál era, ¿no? En este Bien. momento, pero sí, el profesor García De tenía Vivero. una sección, yo tenía otra sección, era más que todo en plantaciones. Ah, bien. Entonces, Creo que él Vivero y tenía una Plantaciones. sección y yo tenía otra sección. Bien. ¿Y qué tal la Entonces, experiencia de allí? fueron tres semestres nada más, di clases de pregrado. Y profe, y luego, y ya en Bolivia pues tiene tiempo, pero antes usted dio clase en la Universidad de Nuevo México. No, esto fue casi lo último. Yo en el año 93, Bien, yo me salió una consultoría en Bolivia, aquí en Bolivia. bien. Yo pedí un permiso no remunerado por 9 meses, creo que salí en mayo y volví en febrero del 94. Ok. Entonces, esos meses vine aquí a Bolivia al proyecto forestal Chimanes, aquí en Chimanes. San Borja del Beni, Bolivia. Había un bosque muy parecido a Caparo. Eso me sirvió mucho la experiencia en Caparo. Bien. Y muy interesante el programa con buen financiamiento de la OIMT, la Organización Internacional de Maderas Tropicales, que es sede en Japón, en Kioto, Japón, o Yokohama, Japón. Ok. Entonces era un programa con financiamiento internacional y ahí estuve 93, tuve los 9 meses, en 95 vine por un mes, 96 hasta el 98, estuve viniendo así por meses. Y en ese trayecto pues conocí a mi esposa y estaba Allá. recién otras cosas de la vida. Muy bien. Entonces, ese proyecto terminó en el 98, que terminó el financiamiento. Y Y yo me jubilé en el 96. bien. Pero veo también que fue a Guayamure también. Estuvo allí. Sí, 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 entre Guayamure estuve, yo estuve viendo el currículum y viendo ahora, pero yo participé en varias cosas, ahora no recuerdo. Ahí están, si quiere también le mando, yo
en el resumen no está muy, yo le puedo mandar el currículum completo si quiere como Bien, no, sí, como información, guste. ¿no? Sí, porque me fijé y dije, Sí, en el 96 recuerdo cuando leí que decía que había estado en Guayamure sí, con unos trabajos allí de investigación que era Pino Caribe. sí, y creo que era una comisión, lo de Guayamure, como eso era de CONARE. Bien. Sí, y mi trabajo principal fue en Uberito, y a veces iba con los estudiantes a Uberito también, y hacíamos práctica con el posgrado, ¿no? En Uberito. Hacíamos la práctica, íbamos a Surinam, y Wow. de Surinam íbamos a Trinidad, porque había plantaciones de teca, muy antiguas, de mucha antigüedad en Trinidad y Tobago. Y Bien. después íbamos a Uberito, y pasábamos 3 semanas, una cosa casi 2 meses, 7 semanas creo que era. Qué Entonces buena incluía como experiencia. 3 semanas en Uberito con los estudiantes de posgrado. Eso hace varios años se hizo eso. Ya. Y cuando usted se jubila es que crea la empresa, ¿no? Una empresa de asesoría. Sí, sí, pues tuve, vamos a decir, intento tuve una consultoría que se llamó CMB-LW, que lo utilicé un tiempo en Uberito, creo que no recuerdo en qué más. Y después, muchos años después, intenté, nunca funcionó como empresa. O sea, había cosas, pero no ganó plata. No era, Ay, hubiera sido un punto organización, no empresa, porque no funcionó como empresa. Pero eso se llama Forest Biopower. Biopower. Creo que el sitio web, creo que ya no, yo no lo he mantenido, creo que ya feneció. Pero eso sí lo tenía. Y tenía consultoría, hice consultoría casi siempre con estudiantes que han sido alumnos de posgrado. Por ejemplo, en Argentina, Sergio Malkin, que fue mi alumno, él me llevó a Tucumán para hacer consultoría. Creo que fui 2 o 3 años, así por un mes, por semana, asesorando unos proyectos que ellos tenían en Tucumán, Argentina. Tucumán. Estuvo en Panamá, eso estuvo muy bonito en Darién, se Ajá, llama La Palma, sí, en la en, selva. en Darién, casi en parte del tapón de Darién, ahí donde Sí, pasa la gente. bien. Allí haciendo Y, estudio también de plantaciones. ujú, y también con ay, ¿cómo se llama? Manuel, uf, había sido estudiante de posgrado también, hizo la maestría panameño. Entonces él me llevó, a través de él fue que tuve la consultoría con el en la parte del medio ambiente, yo creo que era, no recuerdo tanto. Pero sí, sí, hubo contratos ahí eso me llevó más que todo a La Palma, a Darien. Cosa muy bonita, una experiencia muy buena. Ahí quedó material también, hicimos un esquema para plan de manejo, creo que después hicieron plan de manejo sobre esta base en Panamá. Y Ecuador también estuve, más que todo en conferencias. En Ecuador. En Perú estuve ¿cómo se llama? La parte amazónica de Perú. No fue Iquitos, pero otra parte de la zona Madre de Dios que linda con Bolivia, la parte amazónica de Perú. Ahí tuve una consultoría también. Y más que todo, esos eran cursos cortos. Okay. Pero siempre en movimiento, Sí, siempre haciendo y sí, dejando lo todo mejor de eso, usted. sí, todo eso gracias a la gente que me ayudó y los alumnos que tuve después. Qué Eso, bueno. cosas muy bonitas, hay que dar una experiencia muy, muy buena. No, yo recuerdo siempre usted trabajando y muy, muy juicioso en la facultad, siempre con sus libros en la mano. Y en Nuevo México, sí, sí, a dar Sí, clase. en Nuevo México yo volví en el año 2005. eh, yo- a Nuevo México, mi mamá estaba viviendo todavía y había tenido un accidente y ya no podía manejar a sus 91 años, algo así. Bien, Entonces, con mi esposa María, la que conocí ahorita, bien. nos dedicamos a cuidarla a ella. Entonces, un tiempo yo estaba cuidando a mi mamá. Después, la Universidad de Nuevo México me contrató para dar una materia. Yo propuse una materia. Yo escribía una columna en el periódico de Taos News. Ok, Eso estuvo bien. Yo escribí artículos durante 3, 4 años,
cada 2 semanas, artículos, diferentes cosas sobre... Siempre en la lucha un poco eso de que la gente quiere, ve mal cortar árboles, quieren preservar todo, ¿no? Y Sí, eso no es ahorita está muy sostenible de moda tampoco. eso. Sí, está muy de moda. Es Y, conflictivo, ¿no? Entonces yo me dedicaba a escribir, por ejemplo, un artículo que decía, ¿es bueno la corta matarraza? profesor, continuamos. Le quiero hacer una pregunta sobre todas las publicaciones y todos sus estudios. Háblame sobre el manejo activo y el manejo pasivo. Ok, esos términos que creo que los inventé yo, me parece, o uno de grupos, no sé. Y era parte de lo que llamamos estrategias de manejo del bosque tropical, ¿no? Porque como es tan complejo el bosque tropical, hay mucha incertidumbre, no se sabe exactamente cómo va a responder a X o Z tratamiento, ¿no? Bien, claro. Entonces, en esa incertidumbre, la idea era otro término que es manejo experimental. Por Bien, eso mismo, porque como hay incertidumbre, entonces la idea era tener dos modalidades de manejo en un área como Caparo, por ejemplo, una reserva forestal, una unidad de manejo. Entonces, el área más grande se maneja bajo criterio pasivo, que es decir, solamente se aprovecha el bosque en un aprovechamiento muy controlado y en un ciclo de corta largo para que no dañe el bosque, por decirlo así. Y con monitoreo para saber qué está pasando. Eso era clave, el monitoreo. El inventario forestal continuo, parcelas permanentes, inventarios repetidos cada 10 años o algo así. Entonces, eso era el manejo pasivo, era para cuidar el bosque, para no dañarlo. bien. Y que Y el permanezca en el manejo tiempo. activo, ahí usted tiene razón, lo que me preguntaba, el manejo activo, sí se hacen cosas como deforestar el bosque. O sea, primero sacar la madera comercial, todo lo que sea comercial, sin respetar diámetro mínimo de cortabilidad, nada, aprovechar máximo. Y luego deforestar el bosque. Eso suena feo y la gente no le gusta. En inglés se llama clear cut, de corta matarraza. Bien, Entonces, eso era en áreas pequeñas bajo la idea de manejo experimental. Creemos que funciona, pero no estamos seguros. Puede que sea un fracaso. Entonces, eso es con especies de crecimiento rápido, muchas veces introducida. La teca fue el ejemplo más. excelente y basado en la experiencia que traímos de Trinidad y Tobago, en buena parte, y también de otros países, ¿no? De África Occidental, el método Limba. Pero no era con teca, era con otro. Pero teca fue una de las especies más seguras. Era de alto valor y crecimiento rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de crecimiento? ¿Cuánto crece por año la teca? No, darle cifras yo estaría inventando, pero Bien, el primer aclareo generalmente tenía que ser, dependiendo de la densidad inicial, pero si plantábamos, pues lo que nosotros hacíamos era 2 metros y medio por 2 metros y medio, 2,5 por 2,5, que da 1.600 árboles por hectárea, wow, si son recuerdo bien. bastantes, ¿no? Entonces, el primer aclareo, esto en sitio bueno, ¿no? En banco, en Caparo, en banco, en los mejores sitios, nada de bajío, nada de suelos arenosos altos que no tienen problema de drenaje. Entonces, en áreas pequeñas, el área más grande que deforestamos fue 20 hectáreas, que lo hicimos en el 93, si recuerdo bien. Ok, 20 hectáreas deforestamos y plantamos con teca. Y el primer aclareo viene a 4 o 5 años. Ya se saca varitas para construcción, para puntales de construcción, cosas de eso. Y ahí se baja a un nivel y luego la idea era hacer aclareos de acuerdo al monitoreo, manteniendo el crecimiento de incremento, sobre todo manteniendo área basal y el crecimiento diamétrico, ¿no? Entonces, eran aclareos, pensábamos cada 5 años, pero había experimentos, montamos varios experimentos con parcelas permanentes. Entonces, interesante. ese era el manejo activo. Otro del manejo activo fue el método Limba, el que yo les decía antes que por error se nos quemó un área que Sí, habíamos tocado y descubrimos que eso era excelente para plantar. Después con dosificación de luz por envenenamiento de anillamiento para darle luz a las plantaciones. Ahí plantábamos, la mejor especie fue apamate. Tenemos plantaciones muy buenas de apamate y perdido negro y saki.
En el Bien. área 3 teníamos unos rodales muy buenos y la última vez que yo lo vi, ya la pamate estaba en 40, 50 centímetros de diámetro, eso hace Wow. años ya. Y eso era el método Caparo o el método Limba. Nosotros lo llamamos después, alguien propuso, nosotros hablamos método Limba que lo trajimos de los franceses de África Occidental, ¿Qué Costa significa? Marfil, creo. Y alguien dijo, ¿por qué no ese es el método de aquí, ¿por qué no lo pongan? No? Pues, llámelo método Caparo, ¿ok? Lo llamamos método Caparo. Entonces, Bien. ese es también manejo activo, porque es fuerte, quema, zocalo, quema, pero no destruye, mantiene el dosel todavía. Abre un poco, pero mantiene el dosel. Entonces, eso era parte de manejo activo también, experimental, porque no sabemos, llegar a segundo turno es sostenible o sustentable, segundo turno, tercer turno, cuarto turno, y no sabemos, ¿no? ¿Cuál es el efecto sobre el suelo? Hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, eso estaba, pero me dicen que en Caparo ahora no se ha seguido mucho eso, no sé qué está pasando, pero la idea era esa. Entonces, eso era el manejo activo en una pequeña área del bosque y el manejo extensivo, solamente aprovechamiento y el mínimo rentable, o sea, sacar a partir del diámetro mínimo cortable ya. En ese tiempo sacábamos 4 especies: saquisaqui, pardillo, cedro y caoba. Wow, los cuatro grandes. Entonces, después entraron las otras especies, ¿no? Pero era un aprovechamiento extensivo sin otro tratamiento, nada de quema, nada de aclareo, nada de nada. Entonces, eso la idea era manejar en un ciclo de corta. En ese ciclo, en principio, 20 años, pero depende del monitoreo. El monitoreo es clave para eso. Según el resultado del monitoreo, se vería. Entonces, un plan de manejo se divide un área, si son 20 años el ciclo corta, se divide en 20 unidades y cada una unidad por año vamos aprovechando y el resto se protege. Bien. O si es área ya interviene que necesita algún tratamiento, pero más que todo protección contra incendios, sobre todo en Caparo, ¿no? Sí, Y claro. a propósito, ese mismo plan, ese mismo día lo trajimos y lo traje yo a Bolivia, al proyecto Forestal Chimanes. Bien. Y las autoridades, nosotros pusimos una cosa que se llamaba plan quinquenal. O sea, había un plan de manejo a largo plazo, Ok. por ejemplo, 20 o 30 años. Y para 20 años había 4 planes quinquenales. Los quinquenales permiten ajustar el manejo de Cada acuerdo al 5. monitoreo, ¿no? Entonces, esa idea fue aceptada aquí en Bolivia también. La llevamos, yo la traje de allá y lo propuse y fue aceptado. Entonces, es interesante eso. Entonces, eso es la parte de manejo extensivo y muy cuidadoso para no dañar el bosque, porque siempre en la cuestión de la gente que quiere proteger los bosques, quieren proteger sin ningún uso, sin cortar un árbol. Ahora, hay partes donde hay que hacer eso. Entonces, hay partes donde hay que hacer eso, pero tampoco es sostenible socialmente, porque en un área la gente de, ahí no están haciendo nada, vamos a invadir, ¿no? Claro, por supuesto. Y aquí en Bolivia hay problemas, igual como en Venezuela, de invasión. Nosotros hablamos de invasión, aquí lo llaman avasallamiento. Entonces, los bosques públicos son blancos de invasión porque dicen que no produce nada. Y el bosque, sí, sino en la agricultura y ganadería produciría más. Esa es la idea, ¿no? Entonces, era el manejo extensivo para justificar y que dé un beneficio y dé trabajo a la gente, ¿no? Que sea sostenible, sustentable desde el punto de En vista el económico. tiempo, claro, claro, porque es Claro, la parte ahí está bien, económica, ¿sí? social Esa era la y idea. ambiental. Sí, por la parte social es sumamente importante porque los políticos van de acuerdo a cómo el bosque produce algún beneficio para la población, lógicamente. Y si no Claro. produce esa, vamos a convertir a agricultura. Entonces, era una forma de conservar los bosques porque están produciendo y ahí el aspecto social estaría cubierto porque crea empleo. Hay mucha gente que está trabajando y el trabajo depende del bosque. Y así sucesivamente, ¿no? Pero es una lucha que confía hoy en día, en todas partes. Entonces, En todas partes, señor. los más conservacionistas que dicen no tocar el bosque. Y si Hace no toca falta, el bosque, va alguien y lo invade y lo eh, deforesta. Entonces, bueno, ese hace es el falta problema. mucha educación ambiental, profesor. Hace Así falta es. mucha educación. Eso es clave, sí.
Desde la otra vez voy escuela. hablando mucho, disculpe. Desde la escuela hace mucha falta, desde los pequeñitos que empiecen a dar clases de educación ambiental y que Eso sí. sí, porque hay mucha discrepancia, unos opinan, hoy hay muchos ambientalistas que pues se van a los extremos, entonces Sí, sí, hace así es, falta la cultura de bosque, hace falta así conocer es, bosques, ¿no? así es. Sí. Profesor, y sobre las plantaciones forestales y los aclareos, ¿qué opina? Las plantaciones, bueno, nosotros trabajamos más que todo era en el manejo activo, era con teca, y Bien, a nivel de ensayo probamos muchas especies, nativas y exóticas, ¿no? bien. Entonces, nosotros tuvimos también el Terminalia superba, que es limba, que viene de África Occidental. Nosotros Sí, probamos eso, tuvimos las plantaciones. Pero más que todo con especies nativas fue con Apuamate y tal. Pero las plantaciones con aclareo, la clave está es conocer, manejar la competencia. sí, Hay claro. competencia que no sea excesiva ni tampoco muy poca, porque la competencia es buena hasta cierto punto y mala después de ese punto, ¿no? Entonces, el que ha trabajado en esto es Mauricio Jerez, ahorita, sigue trabajando en eso, en su modelo de teca. Entonces, esa pregunta sería mucho Ah, mejor para él. buenísimo. Ya se las voy a guardar Entonces, cuando me toque sí, entrevistarlo sí, para hacérsela. sí, sí. Y Profesores, ahí funcionan mucho los modelos de simulación, porque se puede probar en la computadora. ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué bien. pasaría si hacemos el otro? Demoramos un aclareo, lo hacemos más fuerte, lo hacemos más suave. Y Eso, en qué época hacerlo, ¿no? Y la época en que se debe hacer, al año sí, 4, al año claro, 8. claro, claro. Profe, está muy entretenida esta entrevista, pero ya se nos está terminando el tiempo. Sí. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a la nueva generación, los que están seleccionando la carrera, los que están culminando la carrera, que están comenzando a ejercer la parte forestal o cualquier otra carrera? ¿Cuál es su mensaje así que le salga del Yo creo- corazón con Vamos toda su primero con los experiencia? que están en camino, que están estudiando o están graduando. Yo Sí, diría, traten, traten lo posible de trabajar un tiempo y traten de hacer su posgrado ya en un área, hacer su maestría, hacer sí, la maestría si es posible, en un área específica cuando ya ven por dónde quieren ir bien, y los problemas y todo, depende de toda la situación. Pero el sector forestal es muy bueno, no es fácil. Políticamente es fuerte, a veces en contra, pero el sector forestal es muy bueno. Entonces, los que ya están, yo diría, no cambien de profesión, hagan posgrado, dediquen a una parte que ven donde hay más posibilidad, ¿no? Y continúen. A los que están comenzando a escoger, tomen la carrera forestal como una posibilidad, hagan, por ejemplo, comience ese curso. Ojalá que tuvieran la suerte que tuve yo de trabajar, de conseguir trabajo y eso me ayudó a que a mí me guste yo dediqué mucho tiempo a trabajar en incendios, trabajo manual, trabajo de obrero, en hacer aclareo, hacer poda, apagar incendios, construir veredas para el turismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo diría, mantener el ánimo y exploren sus primeros 2 años de estudio y ahí ven si realmente les gusta y ven la posibilidad de continuar. Es una carrera buena, pero hay que ser muy bueno. buena carrera, sí, señor. Yo tuve un ejemplo cuando mi hijo mayor, Fabián, Bien. que por cierto, si usted busca Larry Vincent, aparece mi hijo músico. Ah, bien, Ahora, hay varios, sí. él estaba escogiendo carrera, entonces él dijo, forestal no quiero nada, porque estuvo en Caparo de niño. Claro, igual los míos también dicen lo mismo. Entonces, él le gustaba la música y yo le decía, mire, todas las carreras son buenas si a uno le gusta, si uno Sí, es bueno. Y todas las carreras son malas si uno no le gusta, si se fastidia. Pues si le obligan a estudiar algo que no le gusta, eso no es bueno. Y él estudió música, que todo el mundo me decía, ¿cómo va a dejar que su hijo estudie música? Ahí está como músico profesional, profesor de música en la Universidad de Tennessee, porque le gustó y fue bueno. Y le fue bien. Entonces, eso
vale para la carrera forestal, ¿no? Digo yo, Sí, no, no, muy buen que mantenga consejo, la profesor. Muy buen consejo. Bueno, profesor, fue un gusto conversar con usted, súper entretenido, de gran aprendizaje. Reciba un fuerte saludo y abrazo de todo el sector forestal, que van a estar muy contentos de verlo escuchado y de saber toda su trayectoria, muy interesante. Reciba mi aprecio, mi admiración por tan grande experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias. Y bien, Gracias por lo que usted está haciendo. Es algo muy útil para la profesión y para la sociedad, ¿no? Para el país, sociedad en general. sí, Buenísimo. que Continúe lo le que va a está gustar haciendo. Felicito. muchísimo y lo disfruté al máximo de su conocimiento, de todas sus historias y sus vivencias. Fue un gran placer, que tenga muy buenas noches y un fuerte abrazo y mucho éxito y mucha vida y salud para usted. Muchas gracias y devuelvo mi abrazo sería mucho, para todo el Muy bien, sector muchas forestal. gracias. Y el sector es enorme, entonces ahí va a estar usted con los brazos bien extendidos. Y ya va a esperar usted las Eso sí. felicitaciones de todo el equipo. Ok, Bien, muchísimas gracias de todo. muchísimas gracias, profesor, que esté muy bien, ¿eh? Ok, Hasta luego. igualmente, hasta luego.